noches y bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Amate Siempre Podcast. Estuvimos fuera una semana, pero de verdad, pues necesitábamos ya volver a grabar. Una semana que estemos sin grabar ya rápido nos hace falta, ¿verdad, Cari? Ujú. Demasiado. Sí, ya es parte como que de nuestra rutina. Así que hoy les traemos un tema que puede ser muy interesante porque lo podemos ver en nuestro diario vivir. En varias pues, situaciones de la vida, a veces nos preguntamos cómo una persona en ciertos aspectos pueden hablar a través del ego para agradar a alguien en vez de obtener una buena autoestima para uno mismo. Y siempre hay esa línea muy delgada entre amarte y ponerte en un pedestal. Y pues, lamentablemente, nosotros cruzamos sin darnos cuenta esa línea. Así que vamos a empezar con lo que es la definición y los conceptos clave entre lo que es autoestima versus lo que es ego y cuál es la que los diferencia. Ujú, Así que realmente autoestima es más bien lo que es el amor propio y cómo uno se acepta a uno mismo. Eso tú lo vas creando con el tiempo realmente. Y es algo que realmente uno no nace, yo creo que con la autoestima, sino como que uno mismo la va moldeando a través del tiempo y dependiendo de las circunstancias y las situaciones que pases con el tiempo. ujú, En, en cambio al ego, pues cuando tú buscas una validación de personas externas para llamar la atención de los demás. Esto más bien viene a, viene a verse como parte de la ansiedad. Esto se crea con la ansiedad y la baja autoestima. So, por ujú, eso se diferencian bastante y no tienen nada que ver una con la otra. Pues son ujú. dos polos opuestos. Así que varios conceptos que se pueden utilizar para autoestima, para saber lo que es, sería reconocer tu valor sin sentirte superior a otros. También se basa en la autoaceptación, la autocompasión y la confianza. Al igual que no depende 100% de una validación externa como lo es con el ego. Ya el ego, pues necesita pues como había mencionado, una necesidad constante de comparación y validación. También la sobrevaloración o subvaloración de uno mismo. Y puede disfrazarse de seguridad, pero viene de inseguridades no resueltas. ¿Tú te has encontrado un tipo de persona así o has sido este tipo de persona? En términos de la autoestima, sí quería decir que, que también algo porque mencionaste que es algo que se va moldeando y desarrollando a medida que uno crece. Y yo pienso que también tiene que ver con las personas que te rodean, porque en mi caso, cosas que yo recuerdo, a veces momentos en los que de pequeña, de chiquitita, yo dudaba de cosas de mí, pues mi mamá era la que siempre me decía como que no, no dudes de eso, confía en ti. Y a veces uno cree que aunque uno esté chiquito no está haciendo nada, pero en realidad sí te va moldeando esa autoestima, esa autoconfianza para el futuro. Pero otra cosa que quería añadir de autoestima es que considero que también las circunstancias a tu alrededor pueden hacer que o suba o baje, porque en mi caso eso me llegó a pasar. Han habido momentos, yo diría que de pequeña creciendo mientras estuve en la escuela, iba bastante bien. Siempre uno que otro día se mueve, es como si fuera una ola, pero iba bastante bien. Pero yo diría que a final de universidad estaba por el suelo. Fatal, ya yo estaba, esto es algo que he mencionado a veces, pero la universidad fue caótica para mí, especialmente al final. Este, y no fue hasta que yo salí de esas circunstancias que me rodeaban, que entonces sentí que empezó a subir otra vez. Empezó a subir y ahora me siento muchísimo mejor. Pero a mí siempre me llamó la atención de esa situación que tuve, como el lugar
y las personas a mi alrededor y las circunstancias que en ese caso fueron cosas que yo no podía controlar, era lo que estaba sucediendo a mi alrededor, cómo influyen en eso. Ujú. Que eso fue algo que noté y en lo que pensé cuando dijiste eso de que se va moldeando, pero hay circunstancias también que hacen que cambie. Sí, que todo es como que, es que realmente la autoestima es algo, en mi caso, realmente yo siempre he sido una persona que ha tenido baja autoestima. Yo Ujú. vine a crear autoestima hace nada, Recientemente. recientemente. Ujú. Y pues tú sabes las situaciones que yo pasé. Gracias a esa situación fue que yo vine a tomar y tener autoestima como tal. Porque Ujú. también yo tenía lo del peso, que mi misma, pues, en mi caso fue mi abuela, que me decía, mira, estás gorda, mira, está Ujú. esto. Como que yo tenía la necesidad a veces como que de dejar de comer porque Ujú. yo quería bajar de peso. Yo sé que eso no era algo saludable, pero quería rebajar. Y realmente eso lo que hacía era que me estancara y me quedara en el peso que estaba o subía un poco más. Que realmente, en mi caso, eso fue lo que me ayudó. Como que después de todas esas situaciones, hacer Ujú. ejercicio, leer libros de autoayuda, como que... No, y también algo, ¿verdad? Que yo por lo menos noté en tu caso desde afuera, fue que ya también cuando recientemente tú empezaste a implementar estos cambios, venían de ti misma. No, no era de la búsqueda, pues en el ejemplo que acabas de dar, no era del qué dirán mis familiares o tengo que hacer estos cambios para que físicamente yo me vea aceptable a los demás. En realidad el cambio que tú diste fue bien, bien interno tuyo y tú dijiste yo quiero hacer esto porque siento que es el momento y lo quiero hacer. Ujú. Y eso también ayudó mucho a que también esos cambios que fueras desarrollando, no solo de cosas físicas, sino también de cómo tú piensas de ti, cómo hablas de ti misma, cómo tú misma te percibes, pues sean más duraderos, ¿verdad? Que no sea algo de lo intenté poco tiempo, me cansé y ya, sino que se convirtieron en tu estilo de vida. Exacto, sí, ¿no? Y ahí también descubrí que amo el gimnasio. O sea, eso era una pasión de mí. Ajá. Realmente yo creo que siempre, porque me acuerdo que yo se lo dije una vez a una roommate, que yo nunca iba a hacer fitness, porque yo odiaba hacer ejercicio. Y ahora es como que, Y sí, ahora es tu lugar de paz. Hay días que tú me dices, que tú me dices, ay Dios mío, es tarde. Y yo, bueno, pues ve a tu casa y tú, no porque es que ese es mi lugar de paz, necesito el momento para después ir a mi casa. sí, porque ahí es que yo libero todo mi estrés, todo. Ya eso es parte de mí. Así que igual el pilates, si no estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo pilates. Ese te lo recomendé yo. Sí, sí. Ese te lo recomendé. Pero sí, en cambio, respecto al ego, yo creo que sí han habido momentos en los que me he encontrado en este espacio de comparación y buscar validación. Sin embargo, nunca he llegado al punto de decir soy mejor que esta persona. Ujú, Porque siempre, 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 y esto es algo ¿verdad? Como que siempre me lo enseñaron desde la crianza, desde pequeña. Los compañeros que tú tienes, estoy pensando más en el trabajo, en cuando yo bailaba y hacía todo esto, siempre de todos los demás había algo que aprender. Y yo sentía que si yo decía como que, ok, yo soy mejor que esta persona, yo soy mejor bailarina que esta persona, yo soy
mejor empleada que esta otra persona, en realidad era como que no te estás mintiendo a ti misma, es bien difícil hacer esa comparación. Sin embargo, esa necesidad de la comparación y la validación sí la llegué a experimentar varias veces. Pues fíjate, yo en cambio al ego, yo pienso como que es más o menos lo que tú dijiste. Yo sí me sentí como que en la comparativa, tanto en el trabajo como en el tiempo que estaba en la universidad, para ese tiempo del bachillerato, Ujú, eh, yo sentía como que yo tengo como que, pues como que me comparaba, pero no era que yo me sentía mejor que la otra persona o que yo era más inteligente ujú, que esa persona, sino como que contra, como que no sé, siempre está en la comparativa y también me viene el recuerdo que yo lo había comentado una vez en el podcast de high school, cuando la ujú. maestra nos hacía competir en el salón de quién era el mejor en matemáticas. Sí. So, pero realmente yo ser la persona del ego como que no, pero Ujú, sí he tenido como que esa parte de comparación y celo como que hacia la otra persona. ujú, Pero sí lo he visto de forma externa, o sea, a través de otras personas las he visto. ujú. Sí, yo llegué a tener una muchacha que era amiga mía, que muchas veces estaba constantemente diciendo, como que daba las actualizaciones de su vida, pero era como que más bien echándosela. Y era esta parte como que del ego bien alto. Y, y la chavienda fue que al principio uno escucha todo eso, la realidad es que uno siempre, uno está más pendiente a uno que a lo que los demás dicen. Entonces yo escuchaba todas estas actualizaciones de su vida, todas estas cosas, ella echándoselas, y al principio el pensamiento fue, diatre, yo estoy bien atrás, yo estoy mal, pero de repente como que fui cambiando y esa parte del ego en su caso fue como que subiendo, subiendo, subiendo y no fue hasta un momento en que de repente yo me puse a analizar más a profundidad y me di cuenta de que ella en realidad tenía muchas inseguridades, muchas, muchas, muchas inseguridades y fueron cosas que poco a poco fueron saliendo y una vez pasa eso pues ya tú te das cuenta, lo mismo pasa mucho cuando tienes a compañeros de trabajo que son un poquito pasivo-agresivos contigo. Tú te vas dando cuenta, ok, me dijiste eso, probablemente estás inseguro por esta cosa. Me dijiste esto, ok, probablemente lo estás proyectando por tal y tal cosa. Y ya eso hace que, pues, en este caso que estamos hablando del ego, cuando una persona viene con el ego bien alto a donde ti y de repente está buscando que nos empecemos a comparar, eso, tú sabes de dónde puede venir ese tipo de comentario, ese tipo de actitud, hace que no te afecte tanto. Ujú, Lo escuchas y es como que, ay, ok, probablemente te pasa esto, o probablemente estás preocupado por algo si es en el trabajo, a lo mejor puede ser, ok, probablemente estás preocupado porque están haciendo cortes en el trabajo. Pues no te voy a hacer caso, no me preocupo, pero sucede. sí, ¿no? Y también eso viene, literalmente lo tenía en la mente. Nada, porque se Se me te fue, fue. se me fue. También va a volver, va a volver. Sí, en algún momento va a volver, pero no va a volver ahora. Pero literalmente iba atado a lo que dijiste, pero sí, Eso fue que te vino durante el comentario y se te fue otra vez. Y tú, no. sí, yo creo que fue eso realmente. Pero hay varias señales para diferenciar lo que es la autoestima y lo Ujú. del ego. Creo que se me está viniendo. Creo que Ok, sí. Pero, ah, tómate tu tiempo. Sigue hablando que va a llegar, sigue hablando. pero como quiera, vamos a hablar con esta a ver si eso me vuelve. Cualquier Pero- cosa regresamos atrás. Ya, no te exacto, preocupes. exacto. Una autoestima saludable como tal sería que puedes aceptar críticas constructivas sin sentirte atacado.
Celebras los logros propios y ajenos sin envidia y tomas decisiones alineadas a tus valores, no solo a la aprobación. El ego dominante podría hacer eso mismo, pero a la inversa. Y además te comparas constantemente. Necesitas demostrar que siempre tienes razón y tus logros valen más si otros los reconocen y pues realmente ellos mismos se admiran de una forma excesiva. Ujú. So, esas son las señales para diferenciar una cosa de la otra. Exacto. Yo no sé si tú has visto en el punto de cómo identificar autoestima saludable. Un buen ejemplo de esto que yo vi fue en un documental que se llama, salió hace tiempito, Popstar Academy, está en Netflix, que es del grupo Catseye. Pues vela, que está muy buena. Yo la vi cuando salió y toda la cosa. Pero en ese show es, ok, el grupo de Catseye, para los que no han escuchado de ellas, es un grupo de chicas de música, pero ellas fueron creadas con una alianza entre una compañía de K-pop y una compañía de música americana. Y ellos lo que hicieron fue que la entrenaron estilo K-pop con ese entrenamiento bien riguroso, bien fuerte. Entonces, después las metieron en el mercado americano. Y al ser de distintos países, pues la idea era que más personas internacionales se vieran como que relacionados con ellas en vez de que solamente fueran coreanos, como normalmente es. El detalle es que cuando ellos empiezan este show o este documental, les dicen a las chicas que están participando, entonces ¿verdad? Ellos hicieron una audición bien grande, cogieron a mucha gente y de ahí poco a poco la iban entrenando para después escoger al grupo. Eso fue lo que le dijeron a las chicas. Pero desde el principio ellos sabían que en algún punto ellos iban a hacer este show una competencia de que la gente votara, de que la gente te viera, de que la gente te juzgara. Y eso no se lo dijeron a ellas, a las concursantes. Ellos lo sabían desde el principio, pero ellos decidieron empezar diciéndole, vamos a entrenarlas y después vamos a escoger al grupo. Y después a mitad de camino fue que entonces cambiaron los muñequitos. Y tú ves en el programa que cuando ellos hacen eso, las chicas como que se quedan en shock, tú ves que entonces empiezan a flaquear mucho su autoestima y todo, pero hay una chica, si no me equivoco, se llamaba Lexi, que ella, cuando ella empieza a ver que la dinámica cambia, cuando ella empieza a ver que están compitiendo, que la están poniendo unas versus la otra, que eso no era lo que pasaba anteriormente. Ella era de las candidatas top que tenían y ella literalmente va a donde la presidenta de uno de estas compañías, de la americana, y viene y le dice, yo no voy a seguir participando de esto, esto va en contra de mis valores. Y así mismo se lo dijo. Y hubo instructores que se enfogonaron, hubo gente que dijo, no, pero es que tú estabas en las top, que si esto, que si lo otro. Y uno de los instructores, que era de canto, fue el único que dijo, ella acaba de mostrar que ella está muy alineada a sus valores. Si para conseguir algo tú tienes que olvidar tus valores, pues no vale la pena. Y eso se lo dijo, fue un solo instructor el que lo dijo. Y para mí eso fue como que un tremendo ejemplo de, diatre, a ti te pueden prometer de todo y te pueden decir, no, vas a tener esto, vas a tener lo otro, pero si tu autoestima no está alta, tú no vas a ser feliz, no importa que te den lo que sea. Y cuando leí esa parte, lo recordé y ella es, yo diría que un muy buen ejemplo de cómo el tener la autoestima alta es bien importante. Ahora que tú mencionaste eso, me recordaste algo que leí esta mañana antes de hacer el bosquejo, que Ajá. era sobre los artistas y los famosos. Que Ujú, realmente, un ejemplo, un cantante de rock de los 80 tenía que ser en el modo, tenía que ser como que egocentrista. ujú.
como que siempre tenía que tener el ego por arriba porque obviamente era famoso. Pero en Mm, el momento en que un ejemplo dejara de ser famoso, como que esa persona quizás podía, como quiera decir, como que, yo soy fulano de tal, como que, tú tienes que saber quién yo soy o algo así, y eso ya viene sobre el ego, ya no es autoestima, pero tampoco es como exacto. que también ese es un buen ejemplo del ego. Mm, ujú. So, me recordaste eso, pero no sabía que ese documental era así. Yo, Sí, yo había tratado de verlo, pero en verdad como que veía como que cantitos de eso y yo pensaba como que, pues, no sé, como que va a ser aburrido y me ponía a ver otra cosa, como que, ah, se- no te cacho, no te cachaba. No, no, pues no me cachaba. a mí me llamó la atención porque yo, ese grupo, sin querer, de verdad que sin querer, porque yo te diría, tú sabes que nosotras dos escuchábamos mucha música K-pop cuando estaban en lo que se dice la segunda generación de K-pop. Y ya por la generación que van, ya yo no estoy pendiente, no Yo me gusta, tampoco. no es lo mismo. De vez en cuando me topo con una que otra canción y yo qué chévere, pero no es lo mismo. La Ujú. cosa es que sin querer yo seguí el trayecto de esas muchachas como que al momento en el que estaba, en tiempo real, al momento en el que estaba ocurriendo. Porque primero de repente tiraron unos videos. Está esta competencia. Entonces, de repente tiraron otro video. Este grupo cantando una canción versus este grupo cantando otra canción. Vota por ella. Y yo nunca votaba ni nada. Pero iban tirando los videos así random. Y de repente fue como que, ok, vamos a decir las finalistas. Entonces, eso fue como que lo único que yo vi. Y yo dije como que, pero es que, y yo, bueno, pues está bien, ok, qué chévere, un grupito nuevo y son de muchos países. Pero en el documental entonces es que yo vi como que el trasfondo de todo lo que estaba pasando mientras estaban tirando todos esos videos y todo el revolú y yo. Y de verdad que hay muchos momentos. Vuelvo y te digo, como bailarina, como maestra de baile, como hay muchos momentos que me irritaron muchísimo, que yo decía, hay mejores formas de hacer esto. Pero sí, de verdad que con esas muchachas jugaron mucho con la mente de ellas. Y pues era esto, tenías que tener la autoestima bien alta, porque es que si no, no iban para ningún lado. No, y también es como que injusto porque les vendieron como que en parte sueños para después terminar en una competencia, como que. Sí, no, y algo que no me gustó, me encanta que esto se convirtió en un comentario, en nuestro comentario del documental, pero algo que me disgustó muchísimo también fue que esto es algo que hemos hablado aquí. Mientras ellas estuvieron entrenando, a ellas les ponían como un ranking y la evaluaban y decían pues como que en qué nivel ellas estaban cayendo. Y hubo una chica que estaba número uno en ranking, pero cuando hicieron la competencia y el público votó, el público no votó por ella y de ahí en adelante ellos estaban, ay no, no, te tienes que esforzar más. Y yo decía, o sea que la percepción del público, que lo que vimos en aquel momento fue un trapo de video de baile y otro video de canto, ya inmediatamente decidió el destino de esas nenas. O sea, y eran niñas, eran 17. Yo creo que la mayor tal vez tenía que tener 19 años, algo así. O sea, estamos hablando de niñas. Ay, no, qué horrible. Ujú. No, no, no. Pero anyway, cayendo otra vez al autoestima versus el ego, también tenemos algunos ejemplos reales y cotidianos que pueden pasar. Por ejemplo, en el trabajo. Si una persona, un compañero, tiene una idea que a lo mejor puede ser mejor que la tuya, un ejemplo de cómo trabajar eso con una buena autoestima es aceptar que el compañero tiene una mejor idea y ofrecer colaborar con ese compañero. Pero si nos vamos por el egocentrismo, una reacción puede ser sentir celos o boicotear esa idea y no querer colaborar.
Pues yo tengo un ejemplo de eso sobre pues, una persona, creo que eso fue para las permanencias, en la cual a una persona no llevaba mucho tiempo. En ese, o sea, llevaba tiempo, pero no llevaba tiempo en el área en la que le iban a dar la permanencia. Entonces, cogieron un grupito de de ese puesto y les dieron la permanencia, pero ellos sí llevaban más tiempo que la otra persona. Entonces, uno de ellos decidió abrir como un caso para que le quitaran la permanencia que le iban a dar a la otra persona porque no era justo que le dieran la permanencia junto a los demás. Y realmente le llegaron a dar la permanencia como quiera, pero gracias a esa persona, lo que pasó fue que detuvieron el proceso de permanencia para esa persona que le abrieron el caso. Diatre. Sí, Y todo fue por la parte de celos. sí, sí. Y bueno, me acuerdo que se regó por toda no la planta, pero por todo el cuarto. Que Ujú, había sucedido eso y que habían detenido la permanencia de otra persona porque el otro sentía celo. Pero eso era lo que había pasado en esa situación. ujú. So, que eso es un buen ejemplo que me vino a la mente cuando me puse a hacer el bosquejo. En- Sí. sí. Entonces, en relaciones personales, Ujú, también, este ejemplo puede estar la autoestima y el ego. Y ujú, fue más bien porque en relaciones personales la autoestima como tal es cuando uno pone ese límite sin sentir alguna culpa. Y el ego es como que la persona trata pues, de cortar esa comunicación solo por ganar una discusión. Y literalmente a mí me pasó esas dos versiones con un amigo, porque realmente yo me acuerdo, y yo te lo llegué a comentar, que a él le dio como, no sé, él pensaba en su mente que estaba sucediendo una situación y él creó la situación más grave. ujú, Entonces involucró personas que no tenía que involucrar. Y ujú, realmente en una yo le dije como que, mira, no quiero que me enseñes tal cosa por respeto a la otra persona. Y él seguía y seguía como que insistiendo. Y en un momento dado como que yo sé que me sacó porque realmente en Arroyo y Habichuela me enojó. Porque dijo cosas como que para herirme, pero al ujú, mismo tiempo él tiene la razón de lo que le está diciendo. Algo que no tenía razón. ujú, Y cuando yo trataba como que de decirle, mira, pero tú dices, un ejemplo, tú dices que yo estoy suponiendo tal cosa, pero es que tú estás haciendo lo mismo. exacto. Y él decía, no, es que yo no estoy suponiendo, es que como que las acciones hablaban más que lo de suponer. Pero ¿cómo rayos tú vas a suponer algo que tú piensas que pues realmente está pasando? Y realmente nosotros dejamos de hablar por por esa situación. Ujú, En mi caso, a mí esa situación, obviamente, me dolió, pero ya yo estaba en mi límite, o sea, ya yo estaba que ya yo quería alejarme de esa persona. Y yo, exacto. y yo acepto que al alejarme y pasar esa situación, yo vi que yo estoy mejor sin esa persona, Ujú, sin ese tipo de amistad. Pero en el caso de él, que él sí me lo llegó a decir unos poquitos meses después que él me pidió perdón y eso, a él sí le afectó. exacto. Y realmente ya esa amistad No es no la va, misma. no, Ujú. no es la misma. Y sabes qué me parece interesante de ese ejemplo que diste? Que en el caso de cortar comunicación,
podemos ver cuándo el cortar comunicación fue una decisión madura y cuándo fue una decisión inmadura. En el caso de esta persona, fue yo estoy en lo correcto, tú estás mal, voy a ser atacante contigo, te voy a decir esto y me voy a desaparecer. ¿no? Para probar que como que yo estoy en lo correcto y yo gané. Sin embargo, en tu caso, tú cortaste comunicación, o sea, semi cortaste porque en realidad la había cortado primero, pero también tú cortaste comunicación para tu bienestar personal. Tú estabas dispuesta a conversar, tú estabas intentando ¿verdad? Vamos a entrar en un diálogo, vamos a tratar de comprender esto para que no nos afecte. Mira, no incluyas a más gente, vamos a dialogarlo entre nosotros. Y no fue hasta que cortaste que dijiste, oye, esto me hizo bien. Y Sí, no fue por los mismos motivos, ¿me entiendes? Que no, vimos en este ejemplo, podemos ver cómo cuando cortar comunicación a veces es bueno y a veces muestra inmadurez. sí, Solo diré que tenemos situaciones similares, pero pues de ese no tú sí, sabes, de ese no voy a sí. hablar en detalle ahora. Pero sí, sí me sucedió, sí me sucedió el de una amistad mía, que también fue hace como un mes atrás. Yo te lo comenté, yo te lo Sí, comenté. sí. Es que para los que escuchan esto, el Mercurio retrógrado de este mes estuvo a otro nivel, ¿ok? O sea, eso era nosotras dos, día tras día, apareció este, apareció el otro, porque me aparece de recomendado en Instagram esta persona. O sea, esto fue una locura este mes. Pero una de esas locuras del Mercurio retrógrado que me pasó, ocurrió la parte de que yo estaba hablando con una persona y yo le digo, mira, tú tiendes, ¿verdad? Yo le digo, hay veces que tú en vez de contestar algún mensaje o aunque no sea en el mismo día, aunque no sea la misma semana, pero hay veces que no contestas un mensaje de mira, ¿estás bien? ¿Cómo está todo? O de repente estamos conversando por mensaje de texto y de repente desapareces por meses y después de meses regresaba otra vez como si no hubiese pasado tiempo, como que, ay, ¿cómo estás? Y yo, ¿dónde tú has estado? Es la pregunta. Y yo le estaba comentando esto a esta persona y él está diciendo, oye, pero deberías, en vez de desaparecer, como un mensajito diciendo, ah, mira, te llamé por esto, no te preocupes. O si uno dice, mira, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pues tú decir, mira, sí estoy bien, estoy un poco ajorado, pero todo bien. Y yo decía, en vez de, pues, tú sabes, desaparecer como por 5 o 6 meses, que fue el largo de la última vez que este individuo desapareció, y su reacción fue, ah, pues si tú crees que yo desaparezco, pues ahora voy a desaparecer de verdad. Y me ignoró los mensajes. Yo no sé si me bloqueó. Y yo me quedé yo. Entonces yo vengo y le escribo, porque como todo fue por mensaje de texto. Yo digo, mira, no lo digo a mala, o sea, no estoy disgustada contigo, no estoy, te estaba diciendo que pues cuando tú me escribes, hola, ¿cómo estás? Y yo te digo, bien, ¿y tú? Pues contéstame en vez de desaparecernos, pero no estoy enojada contigo. Y me pichó el mensaje y yo, ah, ok. Ok. Ok, fue esto, o sea, literalmente cortó comunicación para ganar la discusión y yo, ah, pues está bien. Ok, Ay, pero no. de verdad que fue una situación que más que dolor o enojo, lo que me dio fue mucha risa, de verdad. Yo, ah, ok, estamos hablando de un hombre de 28 años, pero bueno, está bien, si esa es la forma en que vamos a reaccionar. Bueno, pero a mí me dio pavera. Yo creo que cuando yo te lo conté con pavera. Sí. Esa sí. La otra situación, esa me tuvo en estrés. Esa me tuvo sintiendo. Esa no la vamos a hablar hoy. No, está bien. Pero, Está perdonada. esa- porque esa fue cuando el Mercurio retrógrado estuvo Sí, intenso.
que Ay, fueron buenísimo. semanas. Eh, Correcto. y ahí vamos cómo fortalecer la autoestima y no caer en el ego como, pues, como los ejemplos que dimos. Ujú, Que ahí sería, pues, obviamente practicar el autoconocimiento, que ahí puedes preguntarte como, ¿por qué me siento así? ¿O por qué estoy haciendo esto? Para hacer ese cambio internamente. También el validarte internamente antes de buscar aprobación externa. Eso es súper importante. Al igual que practicar la gratitud y reconocer el valor de otros. Y no temer al error. Verlo como un aprendizaje y no como una amenaza a tu valor. ujú, So, yo creo que aquí pues, se puede como que cerrar. Y ujú, siempre recordar que el ego no es el enemigo, pero sí debe ser ese equilibrio. Y pues la autoestima te hace crecer. El ego mal gestionado te limita. La clave es aprender a reconocerte sin dejar de reconocer a los demás. Así que cuéntanos, ¿has pasado por lo que es autoestima o lo que es el ego? ujú. Nada, si este podcast te gustó o te ayuda a entender lo que es autoestima versus ego, le puedes dar like y compartirlo. Así que nada, esto es Amate Siempre Podcast. Chao.